La luz del atardecer entra a raudales por la ventana de mi habitación, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera donde he estado arrodillada los últimos 20 minutos. Me llamo Elena Rodríguez y tengo 58 años. Hace 3 meses, enterré a mi esposo Marcus después de 23 años de lo que creía un matrimonio perfecto. Hoy estoy a punto de romper la única promesa que me hizo jurar. En mi mano temblorosa, sostengo una pequeña llave de latón, no más grande que mi pulgar, que encontré ayer, pegada con cinta adhesiva debajo del joyero de Marcus. Durante más de 2 décadas, esta llave ha estado escondida a pocos centímetros de donde recuesto la cabeza cada noche, completamente inconsciente de su existencia. El cajón de caoba del escritorio al que pertenece yace ante mí como un silencioso guardián de secretos, con su cerradura de latón brillando a la luz de la tarde. Elena, prométeme algo, me había dicho Marcus en nuestro 5º aniversario de bodas, con una voz inusualmente seria mientras instalaba este hermoso escritorio antiguo en nuestra habitación. No intentes abrir nunca este cajón de abajo. Contiene documentos comerciales, papeles legales, cosas que solo te confundirían y preocuparían. Prométeme que nunca lo abrirás. Me reí entonces, rodeándolo con mis brazos. ¿Para qué querría mirar aburridos papeles comerciales? Confío plenamente en ti, mi amor. Esa promesa me pareció tan fácil de hacer en aquel entonces. Marcus se encargaba de todo, nuestras finanzas, nuestras inversiones, nuestro futuro. Yo era la maestra que llegaba a casa y encontraba un hogar perfectamente administrado, con las facturas pagadas a tiempo y cuentas de jubilación que, según me aseguraba Marcus, estaban creciendo a buen ritmo. Me sentía protegida, querida, cuidada. Me sentía afortunada de tener un esposo que asumía todas esas complicadas responsabilidades. Pero ahora, arrodillada aquí con esta llave ardiendo como fuego en la palma de la mano, me doy cuenta de cuánto me costó esa promesa. Desde el repentino infarto de Marcus, he descubierto que no sé nada de nuestra verdadera situación financiera. Encontré extractos bancarios con cifras que no coinciden con lo que creía que teníamos. Descubrí tarjetas de crédito que ni siquiera sabía que existían. He pasado noches en vela intentando reconstruir un rompecabezas financiero que parece deliberadamente disperso. Ayer, mientras me preparaba para donar las pertenencias de Marcus, noté que el forro de fieltro de su joyero estaba suelto. Al levantarlo, vi una llave, cuidadosamente pegada al fondo con un pequeño papel que simplemente decía, para Elena, cuando esté lista. ¿Lista para qué? La pregunta me ha estado rondando la cabeza durante 24 horas. Mi hermana Carmen cree que debería llamar a un cerrajero y seguir adelante con mi vida. Mi hija Sofía, llamando desde su ajetreada vida en Seattle, me sugiere que respete los deseos de Marcus y deje atrás el pasado. Pero sentada aquí, rodeada de confusión financiera y preguntas sin respuesta, no puedo quitarme la sensación de que este cajón contiene algo más que aburridos documentos de negocios. Me tiemblan tanto las manos que apenas puedo agarrar la llave. Una parte de mí todavía siente que estoy traicionando a Marcus, aunque ya no esté. Otra parte está aterrorizada por lo que pueda encontrar. Pero hay otra parte, una parte que se ha fortalecido estos últimos 3 meses, que necesita saber la verdad sobre mi propia vida. Lo que estoy a punto de descubrir en este cajón no solo cambiará todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Destruirá los cimientos de mi propia identidad y me obligará a enfrentar una verdad que ha estado oculta a plena vista durante más de 20 años. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias impactantes. Antes de contarte qué había en ese cajón, necesito que entiendas cómo era mi vida con Marcus desde fuera y cómo creía que era desde dentro. Porque sin ese contexto, quizá no entiendas por qué su traición me dolió tanto, ni por qué pasé 23 años viviendo como una persona a medias sin darme cuenta. Marcus y yo nos conocimos en una cafetería del centro de Phoenix en 1999. Yo tenía 35 años,
Era profesora de inglés de preparatoria y había renunciado a encontrar el amor tras una serie de relaciones decepcionantes. Él tenía 38, era seguro de sí mismo, tenía éxito en el sector inmobiliario comercial y tenía esa forma de hacerme sentir la persona más importante de la sala. Nuestra primera conversación duró 4 horas. Me escuchó hablar de mis alumnos, de mis sueños de escribir una novela algún día y de mis miedos a envejecer sola. Me hizo sentir reconocida. Elena, me dijo aquella primera noche, tomándome la mano por encima de la mesa, mereces que te cuiden. Has sido fuerte por todos toda tu vida. Déjame ser fuerte por ti. Esas palabras fueron como un salvavidas. Había sido independiente toda mi vida adulta, pagando mis propias cuentas, tomando mis propias decisiones, construyendo mi propia carrera. La idea de compartir esa carga con alguien me parecía un lujo. Nuestro noviazgo fue un cuento de hadas. Marcus me sorprendía con viajes de fin de semana a Sedona, flores entregadas en mi clase y notas escritas a mano guardadas en mi bolso. Me propuso matrimonio en la playa de San Diego con un anillo que me dejó sin aliento. Quiero pasar mi vida asegurándome de que nunca más tengas que preocuparte por nada, susurró mientras me lo ponía en el dedo. Después de nuestra boda, Marcus cumplió esa promesa de maneras que resultaron hermosas y románticas. Todas las mañanas, durante 23 años, me traía café a la cama, perfectamente preparado con crema y un poco de azúcar, servido en la delicada taza de porcelana que nos había regalado su abuela. Se encargaba de cada factura, cada decisión de inversión, cada renovación de seguro. Cuando llegaba la temporada de impuestos, simplemente me entregaba los formularios para firmar. Solo tu firma, tesoro, me decía con un beso en la frente. Me encargo de todo lo demás. Me llamaba, tesoro, todos los días. En el supermercado, en las cenas, incluso durante nuestras pocas discusiones, vamos, tesoro, sabes que solo quiero lo mejor para nosotros. Ese apodo me hacía sentir preciosa, protegida, valorada sin medida. Me entregué por completo a ser la esposa y madrastra perfecta de Sofía, la hija de Marcus de su primer matrimonio. Organicé nuestra agenda social, mantuve nuestra hermosa casa y seguí dando clases porque Marcus decía que mi pasión por la educación lo enorgullecía. Hicimos vacaciones románticas a Europa, organizamos cenas elegantes y asistimos a galas benéficas donde Marcus me presentaba como su media naranja mientras me rodeaba la cintura con su brazo protector. Desde fuera, éramos la pareja que todos envidiaban. Mis amigos comentaban lo atento que era Marcus, lo afortunada que era de haber encontrado a un hombre que me tratara como a una reina. Nunca te hace preocuparte por el dinero ni por los negocios, decía mi amiga Janet con nostalgia. Tom espera que me encargue de la mitad de todo. Lo tienes todo hecho, Elena. Les creí. Creí que me había tocado la lotería del matrimonio. Nuestro dormitorio se convirtió en un santuario de esa vida perfecta. Fotos familiares llenaban la cómoda, la graduación de Sofía, nuestros viajes de aniversario, las vacaciones con mi hermana Carmen. El escritorio de caoba encajaba a la perfección con nuestra decoración. Su cajón con llave era solo un mueble más que nunca cuestioné. Contenía los aburridos documentos de Marcus, y agradecía no tener que cargar con detalles tan tediosos. Vivía en una hermosa jaula, y no tenía ni idea de que la puerta estaba cerrada desde fuera. La llave se desliza en la cerradura con un suave clic. Era abril de 2005, unos 5 años después de nuestro matrimonio, cuando apareció la primera grieta en mi mundo perfecto. En aquel momento, parecía tan pequeña, tan insignificante, que casi la pasé por alto. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. Simplemente aún no lo sabía. Marcus estaba en Denver para lo que dijo que era una conferencia de bienes raíces comerciales de 3 días. Estaba calificando trabajos en casa cuando nuestro contador, Robert Chen, me llamó para preparar nuestras declaraciones de impuestos. Llevábamos 2 años trabajando con Robert,
y siempre fue minucioso y profesional. Elena, me falta documentación de las propiedades de alquiler de Marcus, dijo Robert. ¿Podrías revisar sus archivos para ver las tablas de depreciación del año pasado? Las necesito antes de terminar tus declaraciones. Por supuesto, respondí, dejando mi bolígrafo rojo. ¿Dónde guardaba Marcus ese tipo de documentos? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, normalmente en los archivos de su oficina en casa. ¿Has revisado el escritorio de tu habitación? La mayoría de mis clientes guardan allí sus documentos importantes de propiedad. Sentí una punzada de incertidumbre. De hecho, Robert, ese escritorio tiene un cajón con llave. Marcus guarda allí sus documentos de trabajo, pero yo no tengo acceso a él. El silencio se prolongó esta vez. Cuando Robert volvió a hablar, su voz tenía un tono de confusión que nunca antes había oído. Lo siento, Elena. ¿Dijiste que no tienes acceso a tus propios documentos financieros? Sentí un calor sofocante en la nuca. Bueno, no es que no pueda acceder. Es solo que Marcus se encarga de todos los asuntos del negocio. Dice que no tengo que preocuparme por esos detalles tan complicados. Pero estas son declaraciones de impuestos conjuntas, dijo Robert lentamente. Las propiedades de alquiler están a nombre de ambos. Son legalmente responsables de la exactitud de estos documentos. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Ambos nos llamamos? Sí, Elena. Eres copropietaria de 3 propiedades en alquiler. ¿No te ha hablado Marcus de estas inversiones? Me quedé en nuestra habitación, mirando el escritorio de caoba, como si lo viera por primera vez. De repente, el cajón cerrado parecía menos un mueble y más una barrera. Le diré a Marcus que te llame cuando vuelva de Denver. Esa noche, llamé a Marcus a su hotel. Contestó al primer timbre, con una voz cálida y familiar. Hola, tesoro. ¿Ya me extrañas? Marcus, Robert llamó por nuestros impuestos. Mencionó unas propiedades de alquiler que, al parecer, están a mi nombre. La calidez de su voz desapareció al instante. ¿Qué te dijo Robert exactamente? Solo que necesita unos documentos del cajón de tu escritorio y que soy copropietario de algunas propiedades. No tenía ni idea de que tuviéramos propiedades de alquiler. La risa de Marcus sonó forzada. Elena, cariño, ya sabes cómo son los contables. Hacen que todo parezca más complicado de lo que es. Sí, para fines fiscales, tu nombre figura en algunos papeles, pero no tienes que preocuparte por nada de eso. Pero Robert dijo que soy legalmente responsable. Elena, la voz de Marcus tenía un tono cortante que pocas veces había oído. Cuando llegue a casa, nos sentaremos y te explicaré todo lo que necesitas saber. Pero ahora mismo, necesito que me prometas algo importante. No revises ese cajón del escritorio. Algunos de esos documentos son asuntos comerciales confidenciales que podrían causar problemas si no se gestionan adecuadamente. Prométeme que me esperarás a que llegue a casa. La intensidad de su voz me hizo temblar las manos. Claro, Marcus, no iba a. Prométemelo, Elena. Esto es importante. Lo prometo. Pero al colgar el teléfono, me di cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que Marcus me ocultaba algo. Y por primera vez, ese cajón cerrado parecía menos una protección y más un secreto. Mi corazón late con fuerza mientras respiro hondo y lo giro. Después de esa llamada con Robert, algo fundamental cambió en mi matrimonio. Aunque ocurrió tan gradualmente, al principio apenas lo noté. Fue como ver cómo la pintura se desvanece, imperceptible día a día, pero devastador cuando finalmente te detienes para ver la imagen completa. Marcus regresó de Denver con flores y mis chocolates favoritos, con su encantadora sonrisa de siempre.
Me sentó a la mesa de la cocina y extendió algunos documentos, justo lo suficiente para hacerme sentir incluida sin mostrarme nada significativo. Mira, tesoro, solo papeleo aburrido de la propiedad de alquiler, dijo, señalando hojas llenas de números que no me decían nada. 3 pequeñas propiedades que nos ayudan con la planificación de nuestra jubilación. Robert estaba siendo demasiado cauteloso con la documentación. Asentí, aceptando su explicación porque quería creerle. Pero algo había cambiado en su mirada durante esa conversación, como si estuviera evaluando mis respuestas, calculando cuánto aceptaría sin cuestionar más. Durante los meses siguientes, Marcus empezó a tratarme como si fuera de cristal, frágil e incapaz de asumir responsabilidades adultas. Cuando llegaban las facturas por correo, las interceptaba incluso antes de que pudiera ver el remitente. No te preocupes por esto, Elena. Solo es correo basura y asuntos de negocios. Las llamadas telefónicas se convirtieron en asuntos secretos. Marcus salía para atender llamadas de su socio o desaparecía en su oficina en casa con la puerta cerrada. Cuando le preguntaba cómo le había ido el día durante la cena, sus respuestas se volvían vagas y despectivas. Solo los típicos problemas de administración de propiedades. Nada que te interese. Lo peor fue cómo empezó a hablar de mí con los demás. En las cenas, cuando las conversaciones giraban en torno a las finanzas o las inversiones, Marcus se reía entre dientes y me daba una palmadita en la mano con condescendencia. Elena es la creativa de la familia. Me deja a mí con los números. Cuando nuestros amigos hablaban de planes de jubilación o de las fluctuaciones del mercado, él hablaba por los dos. Somos muy conservadores con nuestras inversiones. Elena prefiere la tranquilidad de saber que yo me encargo de todos esos detalles. Empecé a sentirme invisible en mi propia vida. En el banco, los cajeros le entregaban los documentos a Marcus automáticamente, incluso cuando yo estaba a su lado. Cuando nos reuníamos con nuestro agente de seguros, Marcus respondía preguntas que yo era perfectamente capaz de responder. Elena no tiene que preocuparse por los detalles de la cobertura, decía. Por eso me tiene a mí. La erosión fue tan sutil que empecé a dudar de mis propias capacidades. Cuando Sofía llamó para contarnos sobre la compra de su primera casa, instintivamente le pasé el teléfono a Marcus cuando mencionó las tasas hipotecarias y el enganche. Tu papá sabe mucho de eso, dije, a pesar de que había administrado mis finanzas con éxito durante 15 años antes de casarme. Dejé de leer la sección financiera del periódico. Dejé de preguntar sobre nuestras cuentas de jubilación. Dejé de sentirme con derecho a saber información básica sobre mi vida financiera. Marcus me había entrenado tan bien que empecé a controlarme, descartando mi propia curiosidad como innecesaria y pesada. El ritual del café matutino continuó, y Marcus seguía llamándome tesoro. Pero ahora esos gestos se sentían diferentes, menos como expresiones de amor y más como premios de consolación por mi obediencia. Me besaba la frente y decía cosas como, tienes mucha suerte de no tener que preocuparte por todas las cosas complicadas con las que lidio a diario. Suerte, como si la ignorancia fuera un regalo en lugar de una prisión. Para nuestro 10º aniversario, me había convertido en una extraña para mí misma, una mujer que había olvidado que alguna vez fue capaz de leer un extracto bancario, comprender una cartera de inversiones o tomar decisiones financieras. Había cambiado mi independencia por la ilusión de seguridad. Y ni siquiera me di cuenta de cuánto de mí misma había perdido en la transacción. El cajón cerrado ya no solo ocultaba los secretos de Marcus. También ocultaba los míos. El momento que rompió algo irreparable dentro de mí ocurrió en nuestro 20º aniversario de bodas, frente a 50 de nuestros amigos y familiares más cercanos. Se suponía que sería una celebración de nuestro amor eterno. Pero, en cambio, se convirtió en la noche en que me di cuenta de lo completamente borrado que Marcus me había hecho de mi vida. Habíamos alquilado el comedor privado de Villa Rosa, nuestro restaurante italiano favorito, el mismo lugar donde Marcus me había propuesto matrimonio 15 años antes.
Llevaba un vestido azul medianoche que me hacía sentir elegante y segura. Durante semanas, había planeado cada detalle, las flores, el menú, la presentación de fotos de nuestra vida juntos. Marcus no paraba de decirles a todos lo afortunado que era de tener una esposa que se encargara de todos los detalles de la fiesta con tanta elegancia. La velada empezó de maravilla. Carmen brindó con un emotivo detalle sobre cómo Marcus y yo demostramos que el amor verdadero existe. Sofía voló desde Seattle y les expresó a todos lo agradecida que estaba por el hogar estable que yo había ayudado a crear. Me sentí radiante, rodeada de personas que nos amaban, celebrando lo que creía una relación basada en el respeto mutuo y un profundo afecto. Pero entonces escuché una conversación que lo destrozó todo. Regresaba del baño cuando oí la voz de Marcus desde el pequeño rincón cerca de la cocina. Estaba hablando con su socio, Richard, y nuestro vecino, Tom. Habían estado bebiendo y sus voces eran más fuertes de lo que creían. 20 años, Marcus, decía Richard. ¿Cómo mantienes a una mujer feliz durante tanto tiempo sin que se inmiscuya en tus asuntos? La risa de Marcus me heló la sangre. Es muy sencillo, la verdad. Solo tienes que gestionar sus expectativas desde el principio. Las mujeres como Elena quieren sentirse cuidadas, no agobiadas por decisiones complicadas. Pero no hace preguntas, insistió Tom. Sara siempre quiere saber sobre nuestras inversiones, nuestros planes de jubilación. Me vuelve loco. Ese es tu error, respondió Marcus, con un tono de voz que nunca antes había oído, frío y calculador. Dejaste que Sara creyera que tenía derecho a una sociedad igualitaria. Desde el principio dejé claro que las fortalezas de Elena están en otras áreas. Es brillante con sus alumnos, es increíble embelleciendo nuestra casa, pero, sinceramente, simplemente no tiene cabeza para las finanzas. Se abruma con los números, se confunde con los documentos legales. De hecho, es más amable encargarme de todo eso por ella. Richard rió entre dientes. Así que no tiene ni idea de cuánto vales. Nada en absoluto. Y así es perfectamente feliz. Elena confía plenamente en mí, nunca cuestiona mis decisiones, nunca me exige ver estados de cuenta ni contratos. Guardo suficiente en nuestra cuenta corriente conjunta para que se sienta segura, y nunca se le ocurre preguntar por el resto. Es el acuerdo perfecto. ¿Y si te pasara algo?, preguntó Tom. La voz de Marcus se volvió despectiva. Tengo todo organizado para que Elena esté bien cuidada. Nunca tendría que entender las cosas complicadas. Hay gente que puede encargarse de todo eso por ella. Me quedé congelada en el pasillo, y de repente mi vestido de aniversario parecía un disfraz que estaba usando en una obra en la que no sabía que estaba actuando. Estos hombres, incluido mi esposo, hablaban de mí como si fuera una niña o una mascota que necesitaba ser manejada en lugar de una pareja que merecía respeto. Lo peor no fue solo lo que dijo Marcus. Fue como lo dijo, con la confianza despreocupada de quien ha logrado que su esposa agradezca su propia ignorancia. Habló de mi confianza como si fuera una herramienta que él mismo había forjado, de mi satisfacción como si fuera una prisión que él había construido con tanta habilidad que le había agradecido por los barrotes. Cuando me reincorporé a la fiesta, todos sonrieron y siguieron celebrando nuestro matrimonio perfecto. Marcus me rodeó la cintura con el brazo y me llamó su tesoro mientras brindaba por la suerte que éramos de habernos encontrado. Pero yo no era su tesoro. Era su secreto, guardado bajo llave, igual que ese cajón de nuestra habitación. La llamada llegó a las 2:47 de la tarde de un martes de marzo. Estaba calificando ensayos en la sala de profesores cuando sonó mi teléfono. El número en pantalla pertenecía al Hospital General de Phoenix. La voz al otro lado era tranquila y profesional, pero las palabras parecían salir del agua. S.R.A. Rodríguez, le presento a la doctora Sara Kim. Su esposo, Marcus, fue trasladado a urgencias hace aproximadamente una hora.
sufrió lo que parece ser un infarto masivo en su consultorio. Necesito que venga al hospital de inmediato. El camino al hospital transcurrió entre semáforos y oraciones a medias. No dejaba de pensar en nuestra rutina matutina, Marcus trayéndome café a la cama, besándome la frente, diciéndome que tenía una reunión importante con un cliente, pero que volvería a casa para cenar. Te quiero, tesoro, me había dicho, las mismas palabras que había pronunciado cada mañana durante 23 años. Para cuando llegué a la unidad de cardiología, ya era demasiado tarde. El doctor Kim me recibió en el pasillo con una mirada amable y una noticia devastadora. Señora Rodríguez, lo siento mucho. Hicimos todo lo posible, pero el daño a su corazón fue demasiado grave. Falleció hace unos 20 minutos. El funeral fue un torbellino de guisos, tarjetas de condolencias y amigos bienintencionados que no paraban de repetirme lo bien que me encontraría. Marcus era un hombre de negocios muy astuto, decían. Estoy segura de que te dejó completamente atendida. Asentí, sonreí y me hice la viuda agradecida que confiaba en la cuidadosa planificación de su marido. Pero en las semanas siguientes, sentada en nuestra habitación, rodeada de flores de condolencias y documentos legales que no entendía, la verdad empezó a salir a la luz. Marcus, en efecto, me había cuidado al dejarme completamente desprevenida para la vida sin él. La cuenta corriente a la que tenía acceso contenía $8,000. Nuestra hipoteca era de $12,800 al mes. Encontré extractos de tarjetas de crédito de cuentas que desconocía, con saldos que me marearon. Cuando llamé al banco para preguntar por nuestros ahorros, me dijeron que la mayoría de nuestras cuentas requerían contraseñas que desconocía, y que algunas habían sido marcadas para trámites sucesorios con abogados cuyos nombres desconocía. No entiendo, le dije al representante del banco con la voz quebrada por la frustración. Soy su esposa. Seguramente tengo acceso a nuestras cuentas. Señora, su nombre no figura en la mayoría de estas cuentas. Tendrá que consultar con el abogado de sucesiones para determinar a qué bienes tiene derecho. Derecho en mi propio matrimonio. Las palabras fueron como una bofetada. Sofía llamó desde Seattle, con la voz tensa por su propio dolor y la presión de su exigente trabajo. Mamá, puedo ayudarte a organizar las finanzas de papá, pero no puedo tomarme un descanso ahora mismo. Este proyecto que estoy gestionando podría ser decisivo para mi carrera. ¿Podrías reunir todos los documentos y revisarlos cuando te visite el mes que viene? Carmen se ofreció a ayudar, pero vivía a 2 horas de distancia y tenía sus propias responsabilidades familiares. Elena, cariño, quizá deberías vender la casa y mudarte a algo más pequeño. Empezar de cero. Sabes, Marcus probablemente complicó las cosas más de lo necesario. Pero esta casa era mi hogar. Esta habitación, con su ritual del café matutino y sus fotos familiares enmarcadas, albergaba 23 años de mi vida. Y ese escritorio de caoba con su cajón cerrado con llave permanecía allí como una acusación silenciosa, recordándome cada día lo poco que sabía de mi propia existencia. Me sentí completamente abandonada, no solo por la muerte de Marcus, sino al darme cuenta de que me había dejado deliberadamente indefensa. Me había protegido hasta el aprieto, me había amado hasta la ignorancia, me había cuidado hasta la dependencia total. Sentada en el suelo de nuestra habitación a medianoche, todavía con mi vestido negro de funeral, miré fijamente ese cajón cerrado y susurré la verdad que por fin estaba lista para afrontar. No sé quién soy sin que me lo digas. 2 meses después del funeral de Marcus, me topé con un muro que casi me destruyó por completo. Era un jueves de mayo por la mañana, y estaba sentado en el suelo de nuestra habitación en pijama a las 11, rodeado de un mar de papeles que bien podrían haber sido escritos en un idioma extranjero. El ritual del café matutino había muerto con Marcus. Ya no podía usar esa delicada taza de porcelana. Sentía que era una burla a todo lo que creía que había sido nuestro matrimonio. En cambio,
bebí café instantáneo de una taza desportillada mientras intentaba entender documentos que parecían diseñados para confundirme. Las facturas a nombre de Marcus seguían llegando, cuotas de administración de propiedades, primas de seguros, notificaciones de impuestos de propiedades que desconocía. Cada sobre era como otro secreto que me había ocultado, otra forma en que no me había preparado para este momento. La pila de facturas sin pagar en mi mesita de noche se había convertido en una pequeña montaña de mi propia incompetencia. Había bajado a 54 kilos, el peso más bajo desde la universidad. La comida había perdido todo sabor y significado. Me quedaba en la cocina donde Marcus me besaba la frente cada mañana, y olvidaba por qué había ido allí. El refrigerador estaba casi vacío, salvo por un cartón de leche caducado hacía una semana y unas flores marchitas que Sofía me había mandado y que no me atrevía a tirar. El sueño se había convertido en mi enemigo. Cada noche, me acostaba en nuestra cama king-size, ocupando el mismo rinconcito que había ocupado durante 23 años, mirando fijamente ese escritorio de caoba a la luz de la luna. El cajón cerrado parecía burlarse de mí con su silencio. ¿Qué clase de esposa desconoce la situación financiera de su familia? ¿Qué clase de mujer confía tanto que se vuelve impotente? El aislamiento era sofocante. Mis amigos profesores me habían apoyado inmediatamente después del funeral, pero para ellos la vida había seguido adelante, mientras que la mía seguía paralizada por la confusión y el dolor. Cuando llamaban para ver cómo estaba, les mentía sobre cómo estaba porque me daba vergüenza admitir que no sabía cómo pagar mis propias cuentas. Me las arreglo bien, les decía, mientras miraba fijamente un aviso de ejecución hipotecaria que había llegado esa mañana por una propiedad que ni siquiera sabía que existía. Sofía llamaba todos los domingos, pero nuestras conversaciones se habían vuelto tensas y breves. Estaba lidiando con su propio dolor mientras gestionaba un proyecto crucial en el trabajo, y notaba el agotamiento en su voz. Cuando me preguntó por mis finanzas, la tranquilicé vagamente porque no soportaba admitir que su padre me había dejado tan desprevenida. Papá siempre decía que estabas bien cuidada, mamá, dijo durante una llamada particularmente difícil. ¿Estás segura de que estás buscando los documentos en los lugares correctos, en los lugares correctos? Como si hubiera un lugar obvio donde Marcus me hubiera dejado una hoja de ruta. El único lugar donde no había buscado era ese cajón cerrado con llave, e incluso en mi desesperación, no pude romper mi promesa. Carmen me visitó un sábado y me encontró todavía en pijama a las 2 de la tarde, llorando sobre un montón de extractos bancarios con saldos en cero. Elena, cariño, no puedes seguir así, me dijo con voz suave pero firme. Te estás consumiendo. Necesitas ayuda profesional. Quizás contrata a un asesor financiero o a un abogado. ¿Con qué dinero?, susurré, y las palabras me rasparon la garganta como cristales rotos. Ni siquiera sé qué tenemos ni dónde está. Me siento un fracaso, Carmen. ¿Qué clase de esposa era para que mi propio marido no me confiara nada de nuestra vida? Esa noche, sola de nuevo en nuestra habitación, llegué a mi punto más bajo. Me arrodillé junto al escritorio de caoba y pensé en golpear con un martillo ese cajón cerrado. Pero incluso en mi desesperación, no pude romper la última promesa que le había hecho al hombre que amaba. Me estaba ahogando en mi propia casa, asfixiándome tras 23 años de ignorancia voluntaria, y no tenía ni idea de cómo salvarme. Era un martes por la mañana a finales de junio cuando la desesperación finalmente venció a la lealtad. Acababa de recibir otra llamada del banco sobre un pago atrasado de la hipoteca de una propiedad que desconocía ser nuestra, y estaba al límite de mis fuerzas. 3 meses viviendo en un limbo financiero me habían llevado a un punto de quiebre que jamás pensé alcanzar. Decidí donar las pertenencias de Marcus a la caridad, no porque estuviera lista para dejarlo ir, sino porque necesitaba espacio en nuestra habitación para distribuir todos los papeles confusos. Quizás si pudiera organizar todo en el suelo, surgiría algún patrón que me ayudaría a comprender nuestra situación financiera. Empecé con su cómoda,
doblando metódicamente sus suéteres y camisas en cajas de donaciones. Cada prenda llevaba su aroma, su recuerdo, y tuve que detenerme varias veces para secarme las lágrimas. Sentí que lo borraba de casa. Pero me estaba ahogando y necesitaba hacer algo, cualquier cosa que me hiciera avanzar. Cuando abrí su joyero para guardar sus relojes y gemelos, me temblaban tanto las manos que casi se me cae todo. Fue entonces cuando noté algo que nunca había visto. A pesar de haber vivido con este joyero durante más de 20 años, el forro de fieltro burdeos del fondo parecía suelto, con una esquina ligeramente levantada. Mi corazón empezó a latir con fuerza al levantar con cuidado el fieltro. Debajo, pegada a la base de madera con cinta adhesiva amarillenta, había una pequeña llave de latón, no más grande que mi pulgar, sujeta a un papel de carta de Marcus doblado. Con dedos temblorosos, desdoblé la nota. Con la letra cuidadosa de Marcus, decía, para Elena, cuando esté lista. Siento no haber sido lo suficientemente valiente para decírtelo en vida. Eres más fuerte de lo que jamás te dejé creer. M. Me quedé mirando esas palabras hasta que se desdibujaron entre mis lágrimas. Cuando esté lista. ¿Lista para qué? ¿Y a qué se refería con no ser lo suficientemente valiente? ¿Lo suficientemente valiente para qué? La llave estaba cálida en mi palma, como si hubiera estado esperando este momento. Miré al otro lado de la habitación, al escritorio de caoba, a ese cajón del fondo que había sido territorio prohibido durante todo nuestro matrimonio. Mi promesa de no abrirlo jamás había sido sagrada para mí, incluso después de su muerte. Pero esta nota sugería que el propio Marcus tenía la intención de que yo encontrara esa llave con el tiempo. Eres más fuerte de lo que jamás te dejé creer. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué sabía Marcus sobre mi fuerza que me había ocultado? ¿Qué había guardado bajo llave que requería fuerza para afrontar? Caminé hacia el escritorio con piernas temblorosas, la llave pesaba más a cada paso. Una parte de mí estaba aterrorizada por lo que pudiera encontrar. Otra parte me enfurecía porque, incluso muerto, Marcus seguía controlando el ritmo de mis descubrimientos. Pero había otra parte de mí, una parte que se había fortalecido durante estos 3 meses de lucha, que necesitaba saber la verdad sobre mi propia vida. Me arrodillé junto al escritorio, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía meter la llave en la cerradura. Lo siento, Marcus, susurré a la habitación vacía. Pero ya no puedo vivir en la oscuridad. La llave giró con un suave clic que pareció resonar en el silencio de nuestra habitación. Por un instante, me quedé mirando el cajón, con la mano congelada en el pequeño tirador de latón. Lo que fuera que hubiera dentro se había considerado demasiado peligroso, demasiado complicado, demasiado abrumador para mí mientras Marcus estuviera vivo. Pero Marcus se equivocó en una cosa. No estaba lista porque era fuerte. Abría este cajón porque estaba desesperada, confundida y cansada de que me trataran como a una niña. Respiré hondo y abrí el cajón. Lo que encontré dentro no solo cambió todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. Reveló una verdad que transformaría mi comprensión de mí misma para siempre. El silencio en nuestra habitación era ensordecedor mientras miraba fijamente el cajón abierto, mientras mi mente luchaba por procesar lo que tenía ante mí. 3 gruesas carpetas manila estaban ordenadas, cada una etiquetada con la meticulosa letra de Marcus, cuentas de inversión, inmuebles y archivo de Elena. Mis manos aún temblaban cuando tomé la primera carpeta. Dentro había extractos bancarios y resúmenes de cuentas de inversión de los últimos 15 años. Cuentas de las que nunca había oído hablar, con saldos que me cortaban la respiración. Nuestra cuenta corriente, que creía que contenía los ahorros de toda la vida, tenía 8,000 pesos. Pero estos estados de cuenta mostraban cuentas de inversión con un valor superior a 400,000 pesos, fondos del mercado monetario con saldos de 6 cifras y cuentas de jubilación con fondos completos y en constante crecimiento.
No teníamos problemas económicos. Éramos ricos. La segunda carpeta contenía escrituras de propiedad y contratos de alquiler de 4 propiedades, no las 3 que Robert había mencionado años atrás. Teníamos 2 casas de alquiler en Scottsdale, un pequeño edificio de apartamentos en Tempe y un condominio vacacional en Sedona que generaban ingresos mensuales que desconocía. Todas las hipotecas estaban pagadas al 100%. Todas las propiedades se estaban revalorizando. Los ingresos por alquiler, por sí solos, superaban mi salario como profesor. Pero fue la tercera carpeta, el archivo de Elena, la que desintegró algo fundamental en mí y lo reconstruyó en algo completamente diferente. Dentro había copias de cartas que Marcus le había escrito a nuestro asesor financiero, el señor David Walsh, a lo largo de casi 2 décadas. Cartas que abordaban nuestra estrategia financiera como si yo fuera un niño que necesitaba ser controlado, en lugar de un socio que merecía transparencia. Una carta de 2010 decía: Elena sigue siendo más feliz cuando no tiene que preocuparse por decisiones de inversión. Por favor, mantenga los estados de cuenta separados de las cuentas que no necesita conocer. Ella confía plenamente en mí para gestionar nuestro futuro financiero, y no veo motivo para agobiarla con estas complejidades. Otro de 2015, Elena me hizo algunas preguntas sobre nuestra planificación de jubilación después de hablar con su hermana. Le he asegurado que todo está en orden. Por favor, sigan enviando los estados de cuenta detallados únicamente a mi dirección de oficina. Los resúmenes mensuales simplificados de nuestra cuenta corriente conjunta son suficientes para sus necesidades. Pero la carta que me destrozó por completo estaba fechada solo 6 meses antes de la muerte de Marcus. He estado pensando en qué le sucedería a Elena si algo me pasara. Lleva tantos años confiando en mí para que me encargara de todo que me preocupa que no sepa cómo administrar estos bienes. Pero ya es demasiado tarde para cambiar nuestra dinámica. Se siente cómoda en su puesto, y alterarlo solo nos generaría ansiedad a ambos. He creado un fideicomiso que garantizará que esté bien cuidada sin tener que entender los complicados detalles. Cuidada como una mascota o un niño. Al fondo de la carpeta había una carta dirigida a mí en un sobre que nunca se había abierto. Con manos temblorosas, la abrí y leí la última comunicación de Marcus. Querida Elena, si estás leyendo esto, es que me he ido. Y tú encontraste el valor para abrir este cajón. He pasado todo nuestro matrimonio protegiéndote del estrés financiero. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad me estaba protegiendo a mí misma de tener que compartir el control. Eres mucho más capaz de lo que jamás te permití ser. Temía que si supieras cuánto valíamos realmente, te darías cuenta de que no me necesitabas tanto como yo necesitaba que me necesitaras. Lamento haberte ocultado. Lamento haberte hecho sentir impotente cuando siempre has sido fuerte. La llave adjunta abre una caja fuerte en el First National Bank. Todo lo que necesitas para tomar las riendas de tu vida está ahí. No necesitas que nadie te cuide, Elena. Nunca lo hiciste. Para siempre tuyo, Marcus. Me senté en el suelo de nuestra habitación, rodeada de la evidencia de un engaño de 23 años. Y por primera vez desde la muerte de Marcus, no estaba triste, confundida ni asustada. Estaba enojada. Y esa ira estaba despertando partes de mí que había olvidado que existían. La llave de la caja fuerte se sentía como un carbón encendido en mi mano al entrar en el First National Bank a la mañana siguiente. Había pasado toda la noche leyendo y releyendo esos estados financieros, calculando cifras que deberían haberme resultado familiares, pero que me resultaban extrañas tras años de deliberada ignorancia. No había dormido, pero por primera vez en meses, mi mente se sentía lúcida y concentrada. La gerente del banco, la señora Patricia Valdés, me condujo a la bóveda con compasiva eficiencia. Lamento mucho su pérdida, señora Rodríguez. El señor Marcus siempre fue muy meticuloso con sus trámites bancarios. Aparentemente sí, respondí con la voz más firme que en meses.
dentro de la caja de seguridad había un tesoro de documentos que pintaban un panorama completo del imperio financiero que Marcus había construido manteniéndome en la oscuridad, carteras de inversión detalladas, pólizas de seguro, contratos de administración de propiedades y una declaración de patrimonio neto completa que mostraba que valíamos casi 1,2 millones de dólares. Pero lo más importante es que había un sobremanila marcado como Educación Financiera de Elena, que contenía explicaciones simplificadas de cada inversión, cada propiedad, cada cuenta, escritas con la letra de Marcus, como si se hubiera estado preparando para enseñarme pero nunca hubiera encontrado el coraje para comenzar. Pasé toda la mañana en esa pequeña habitación sin ventanas, leyendo metódicamente cada documento. Al salir, tenía una comprensión completa de nuestra situación financiera y un plan en mente. Pero no se lo dije a nadie. En cambio, hice algo que no había hecho en 23 años, tomé decisiones financieras de forma independiente. Llamé al señor David Walsh, nuestro asesor financiero, y programé una reunión sin mencionar la muerte de Marcus ni pedirle permiso a nadie. Señora Rodríguez, dijo David cuando llegué a su oficina ese jueves por la tarde, debo decir que me sorprende tener noticias suyas directamente. Marcus siempre se encargaba de nuestras comunicaciones. Marcus ha fallecido, dije simplemente, dejando la llave de la caja de seguridad sobre su escritorio. Y yo estoy muy vivo. Me gustaría hablar sobre nuestra cartera. El rostro de David pasó de la sorpresa a algo que parecía respeto. Durante las 2 horas siguientes, me explicó detalladamente cada decisión de inversión que Marcus había tomado, cada adquisición de propiedades, cada estrategia financiera. Respondió a mis preguntas con paciencia y minuciosidad, y me di cuenta de algo profundo, entendía todo lo que me decía. Marcus siempre decía que preferías no involucrarte en estos detalles, mencionó David con cautela. Marcus dijo muchas cosas, respondí. Resulta que se equivocó en la mayoría. Esa tarde, abrí mi propia cuenta corriente y redirigí los ingresos de la propiedad de alquiler a ella. Llamé a la empresa administradora de propiedades y me presenté como el nuevo contacto principal. Revisé nuestras pólizas de seguro y actualicé la información de todos los beneficiarios. Lo más importante es que empecé a formarme. Saqué libros sobre inversiones de la biblioteca. Me suscribí a revistas financieras. Empecé a ver videos de YouTube sobre inversión inmobiliaria y gestión de carteras. Todas las noches, me sentaba en ese escritorio de caoba, con todos los cajones abiertos, y estudiaba conceptos financieros que Marcus me había convencido de que eran demasiado complicados para mi mente creativa. El descubrimiento más liberador fue cuánto lo disfrutaba. Los números tenían sentido para mí. Las estrategias de inversión eran rompecabezas lógicos que podía resolver. Las decisiones inmobiliarias requerían el mismo pensamiento analítico que usaba para planificar mis clases. Marcus no me había protegido de las finanzas por mi incapacidad. Me había excluido porque era totalmente capaz, y mi competencia amenazaba su control. Sofía me llamó durante mi segunda semana de independencia financiera. Mamá, ¿cómo te va? ¿Necesitas que te ayude con el patrimonio de papá? En realidad, cariño, dije, mirando mi nueva investigación de inversiones extendida sobre el escritorio, lo tengo todo bajo control. Tu padre dejó registros muy detallados. Y estoy aprendiendo a administrar nuestros bienes con bastante eficacia. ¿Nuestros recursos? Sofía parecía sorprendida. Mis recursos, corregí con suavidad. Y estoy descubriendo que tengo un talento para esto que tu padre nunca me dejó explorar. Para agosto, 3 meses después de descubrir la verdad sobre nuestras finanzas, me había convertido silenciosamente en alguien que Marcus jamás habría reconocido, una mujer que tomaba decisiones financieras con seguridad y claridad. La transformación se estaba produciendo tan gradualmente que incluso yo me sorprendía de lo natural que me resultaba tener el control de mi propia vida. La primera señal de que el poder estaba cambiando llegó durante una llamada rutinaria de Richard, es socio de Marcus.
Llevaba semanas intentando contactarme por unos asuntos comerciales complicados que requerían mi firma, suponiendo que necesitaría su ayuda para gestionar el patrimonio de Marcus. Elena, cariño, dijo Richard con ese tono condescendiente que empezaba a detestar, sé que todo esto es abrumador para ti. ¿Por qué no voy este fin de semana y te ayudo a organizar los asuntos de Marcus? Hay algunas oportunidades de inversión que requieren atención inmediata, y sé que Marcus querría que me encargara de ti. Es muy amable, Richard, respondí con voz tranquila y firme. Pero ya revisé todas las inversiones de Marcus con nuestro asesor financiero. Todo está bien gestionado y funcionando bien. No necesitaré tu ayuda. Hubo una larga pausa. Elena, ¿estás segura de que entiendes lo que estás viendo? Algunas de estas inversiones son bastante complejas. Marcus dijo muchas cosas, interrumpí con suavidad. Pero ahora gestiono nuestra cartera y me siento bastante cómodo con la complejidad. Gracias por tu preocupación. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado en mi voz, una autoridad silenciosa que no había tenido antes. No estaba pidiendo permiso ni buscando validación. Simplemente estaba afirmando hechos. La verdadera prueba llegó cuando nuestro agente de seguros, Tom Morrison, nos llamó para renovar nuestras pólizas. Tom llevaba 15 años trabajando con Marcus y se había acostumbrado a tratar exclusivamente con él, incluso cuando yo estaba presente en las reuniones. Señora Rodríguez, he preparado los documentos de renovación exactamente como Marcus siempre los prefirió. Solo necesito su firma y todo seguirá igual por un año más. De hecho, Tom, he estado revisando nuestra cobertura y me gustaría hacer algunos cambios, dije, sacando mis notas cuidadosamente preparadas. Quiero aumentar la cobertura de responsabilidad civil de nuestras propiedades de alquiler y ajustar los deducibles de nuestra póliza de vivienda. También he investigado sobre seguros de vida a término y quiero añadir una póliza para mí. Oh, Tom parecía genuinamente confundido. Bueno, señora Rodríguez, estos cambios son significativos. ¿Está segura de que quiere tomar decisiones tan importantes sin consultar a nadie? Quizás Richard pueda aconsejarla. Tom, dije, con un tono de voz que desconocía, estoy consultando con alguien. Me estoy consultando a mí mismo. He pasado los últimos 3 meses informándome sobre nuestra situación financiera y soy perfectamente capaz de tomar decisiones informadas sobre nuestras necesidades de seguro. Claro, replicó Tom rápidamente. Es solo que Marcus siempre, tenía preferencias muy específicas sobre cómo quería que se manejaran las cosas. Marcus ha muerto, dije simplemente. Estoy vivo. Soy el asegurado, y estas son mis preferencias. ¿Puedes ayudarme con estos cambios o debería buscar un agente que pueda? En menos de una hora, Tom preparó las políticas revisadas tal como le pedí. Empezó a correr la voz en nuestro círculo social de que Elena Rodríguez ya no era la viuda indefensa que todos esperaban. En el supermercado, el banco e incluso en la iglesia, la gente empezó a mirarme con otros ojos. En lugar de las miradas de lástima a las que me había acostumbrado, empecé a ver algo que sospechosamente se parecía al respeto. Carmen notó el cambio inmediatamente cuando me llamó ese viernes. Elena, suenas diferente, dijo. Más fuerte, más como la hermana que conocí antes de que te casaras. Estoy recordando quién era, respondí, sorprendiéndome con la verdad de mis palabras. Resulta que soy mucho más capaz de lo que creía. Marcus te dio una paliza, ¿verdad? Sí, dije en voz baja, pero voy a deshacerlo decisión por decisión. El momento que inconscientemente me había estado preparando llegó una fresca mañana de sábado de septiembre. Había invitado a Carmen a tomar un café, pero no era solo una visita fraternal. Tras 3 meses de transformación silenciosa, estaba lista para decir mi verdad en voz alta a alguien que me conocía antes de que Marcus me convenciera de mi indefensión. Carmen llegó a las 10 en punto,
con una caja de pasteles de nuestra panadería favorita. Recorrió la cocina con la misma preocupación que había mostrado desde el funeral de Marcus, claramente preparada para seguir gestionando mi frágil estado emocional. ¿Cómo te va, cariño?, preguntó, acomodándose en su silla habitual en la mesa del desayuno. Te traje esos croissants de almendra que te encantan. Necesitas recuperar fuerzas. La verdad, Carmen, estoy mejor que en años, dije, colocando 2 tazas de porcelana sobre la mesa, no el delicado juego que Marcus me había elegido, sino unas tazas resistentes que me había comprado la semana anterior. Tengo algo que enseñarte. Regresé del dormitorio con las 3 carpetas manila del cajón de Marcus, colocándolas sobre la mesa entre nosotros como si fueran pruebas en un juicio. Carmen arqueó las cejas al notar la pulcra organización, las secciones resaltadas, las notas manuscritas y mi propia y cuidadosa escritura. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Este es mi matrimonio, dije simplemente. El verdadero, no el cuento de hadas que todos vieron. Abrí la primera carpeta y comencé a guiar a Carmen por los estados financieros, las escrituras de propiedad y las cuentas de inversión. Su rostro pasó de la confusión a la sorpresa y luego a la ira al ver claramente el alcance del engaño de Marcus. Elena, dijo lentamente, me estás diciendo que, mientras te preocupabas por pagar la hipoteca, eras dueña de 4 propiedades y tenías más de $1 millón en activos? Eso mismo te digo, respondí con voz firme y tranquila. Pero la cosa empeora. Le mostré las cartas de Marcus al asesor financiero y leí en voz alta algunos de los pasajes más devastadores. El rostro de Carmen se ensombrecía con cada revelación. Esta es mi favorita, dije, sacando una carta de 2018. Marcus escribe, Elena mencionó que quería volver a estudiar para su maestría, pero la matrícula afectaría nuestro presupuesto. La convencí de posponer este sueño indefinidamente. No se da cuenta de que podríamos permitírnoslo fácilmente. Simplemente no quiero que se vuelva demasiado independiente con estudios adicionales. Carmen golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar las tazas de café. Ese cabrón. Elena, hablaste de sacar tu maestría durante años. Te hizo sentir egoísta por siquiera quererla. Hizo más que eso, dije, sacando la última carta, la que iba dirigida a mí. Me hizo creer que tenía suerte de que me cuidaran tan bien, cuando en realidad me estaban menospreciando sistemáticamente. Leí la última carta de Marcus en voz alta, sin que me temblara la voz. Cuando terminé, Carmen lloraba, pero yo no. Ya no podía más, en un estado de comprensión clarísima. Carmen, necesito que entiendas algo, le dije, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomarla. No te lo digo porque necesite consuelo ni compasión. Te lo digo porque quiero que veas quién soy realmente, quién soy realmente. No soy la viuda indefensa que todos esperan que sea. No soy la mujer que necesita que su familia administre su vida. He pasado los últimos 3 meses aprendiendo a manejar carteras financieras complejas, a negociar con administradores de propiedades y a tomar decisiones de inversión. ¿Y saben qué descubrí? Carmen esperó con los ojos abiertos. De hecho, soy buena en esto. Muy buena. Marcus no me protegió del estrés financiero. Me robó 23 años de crecimiento económico e independencia. Pero eso se acabó. Cerré las carpetas y miré a mi hermana directamente a los ojos. No necesito que nadie me cuide, Carmen. Nunca lo necesité. Justo cuando creía haber descubierto todos los secretos de Marcus, el universo me entregó una última revelación que transformaría todo lo que entendía sobre la justicia, el perdón y las extrañas maneras en que el amor puede persistir, incluso a través de la traición. Ocurrió 3 semanas después de mi conversación con Carmen. Mientras organizaba la última sección de la caja de seguridad, escondida tras un sobre manila que contenía nuestro certificado de matrimonio original, había una carta sellada que, por alguna razón, no vi durante mi descubrimiento inicial.
A diferencia de los demás documentos, este sobre era grueso y pesado, y estaba marcado con una fecha de apenas 2 meses antes de la muerte de Marcus. Dentro había una póliza de seguro de vida que desconocía, una póliza de vida a término de 500,000 pesos, con mi único beneficiario, adquirida en secreto y mantenida durante más de 15 años. Pero más impactante que la póliza en sí fue la carta que la acompañaba, escrita con la letra cada vez más temblorosa de Marcus a medida que su salud comenzaba a deteriorarse. Mi querida Elena, comenzaba, si estás leyendo esto, te animaste a abrir ese cajón y descubriste lo cobarde que he sido durante todo nuestro matrimonio. Ya sabes lo del dinero, las propiedades, cómo te mantuve a mi lado a propósito. Probablemente me odies, y tienes todo el derecho a hacerlo. Me senté en mi coche en el estacionamiento del banco, con las manos temblorosas mientras seguía leyendo. Necesito que sepas que cada decisión que tomé para controlar nuestras finanzas surgió de mi propio miedo, no de la creencia de que eras incapaz. La verdad, Elena, es que siempre fuiste más inteligente que yo, más intuitiva, con un don natural para comprender a las personas y las situaciones. Me aterraba que si supieras lo capaz que eras, te darías cuenta de que merecías algo mejor que yo. La carta continuaba detallando instancias específicas en las que Marcus había minado deliberadamente mi confianza, me había disuadido de cursar mi maestría, no porque no pudiéramos costearla, sino porque tenía miedo de que yo lo superara, me había impedido asistir a seminarios de inversión, no porque fueran demasiado complicados, sino porque sabía que yo sobresaldría en la planificación financiera. Me convencí de que te estaba protegiendo, escribió, pero en realidad estaba protegiendo mi ego. Necesitaba que me necesitaras, Elena, porque tenía mucho miedo de perderte. Pero al mantenerte pequeña, perdí lo más importante de quien eres en realidad. La parte más devastadora llegó casi al final. Intenté decirte la verdad muchísimas veces. Practicaba conversaciones en mi oficina, ensayando cómo explicarlo todo. Pero cada vez que llegaba a casa y veía lo contenta que parecías con la vida que había creado para nosotros, perdía el control. Me decía que eras feliz, pero la verdad es que me aterraba enfrentarme a tu ira y decepción. Pero fue el último párrafo el que me hizo llorar, no lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo, una mezcla de dolor y liberación. Este seguro de vida es mi intento de justicia, aunque sé que nunca podrá reparar el daño que he causado. Quiero que uses este dinero no solo para vivir cómodamente, sino para convertirte en la mujer que estabas destinada a ser antes de que te convenciera de ser más pequeña. Haz esos cursos de posgrado. Viaja sola. Crea esa organización sin fines de lucro con la que soñaste. Toma decisiones sin pedir permiso a nadie. La Elena de la que me enamoré era intrépida e independiente. Ayúdala a recordar cómo volar. Me quedé sentada en ese estacionamiento durante 1 hora, procesando el extraño regalo que Marcus me había dejado. Incluso muerto, él seguía controlando la narrativa, manejando mis emociones mediante revelaciones cuidadosamente orquestadas. Pero esta vez, su manipulación tuvo un efecto inesperado. En lugar de sentirme controlada, me sentí reivindicada. El propio Marcus había confirmado lo que yo comenzaba a comprender, nunca había sido la mujer indefensa que él me había convencido de ser. Su último acto no fue de protección. Fue una admisión de culpa y una súplica de perdón que sabía que no merecía. El dinero sería considerable, sí, pero más importante aún, sus palabras me habían dado algo que no sabía que necesitaba, permiso para dejar de sentirme culpable por estar enojada por la vida que me había robado. La llamada de Sofía llegó un jueves por la noche a finales de octubre, justo cuando terminaba un seminario web sobre estrategias de inversión inmobiliaria al que asistía semanalmente desde septiembre. Su voz tenía un tono que no había oído en meses, urgente, casi de pánico. «Mamá, tengo que volver a casa este fin de semana», dijo sin preámbulos. «He estado hablando con la tía Carmen y me contó lo que encontraste en los papeles de papá. No tenía ni idea de nada de esto. Me siento fatal por no haberte apoyado más».
Sofía, cariño, no necesitas. No, mamá, sí necesito. He estado tan absorta en mi propio dolor y este estúpido ascenso que prácticamente te abandoné. Carmen dijo que has estado lidiando con todo sola, aprendiendo sobre inversiones y administrando propiedades. Debería haber estado ahí para ayudarte a resolverlo. La antigua Elena le habría asegurado de inmediato a Sofía que todo estaba bien, que no necesitaba ayuda, que su hija no debía sentirse culpable por priorizar su carrera. Pero la mujer en la que me estaba convirtiendo tenía otras palabras preparadas. Me encantaría verte, Sofía, pero quiero que entiendas algo antes de venir, dije, cerrando mi portátil donde había estado tomando notas sobre tasas de capitalización y análisis de flujo de caja. No necesito que me cuides. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Claro que no, mamá. Solo quería decir que podría ayudarte a entender algunos aspectos financieros. Quizás ayudarte a tomar decisiones sobre qué hacer con las inversiones de papá. Mis inversiones, corregí con suavidad, y ya he tomado la mayoría de las decisiones que necesitaba. Sofía llegó el sábado por la mañana con su portátil, una pila de libros de planificación financiera y la misma energía bien intencionada pero condescendiente que me había rodeado desde la muerte de Marcus. Me abrazó fuerte en la puerta, y pude ver la culpa y la preocupación en sus ojos. Mamá, te ves maravillosa, dijo, con una expresión de genuina sorpresa. Carmen dijo que habías tenido dificultades, pero pareces tan serena. Estoy tranquila, dije, llevándola a la cocina, donde había preparado café en mis nuevas y resistentes tazas en lugar de la delicada vajilla de porcelana. He tenido 4 meses para resolverlo, y resulta que se me da bastante bien. Sofía abrió su portátil y sacó una libreta. Bueno, he estado buscando asesores financieros y abogados especializados en planificación patrimonial. Creo que lo primero que debemos hacer es tener una visión completa de lo que papá te dejó, y luego podremos hacer un plan para... Sofía, la interrumpí, poniendo mi mano suavemente sobre la suya. Aprecio que quieras ayudar, pero ya tengo una visión general. He estado trabajando con el asesor financiero de papá desde junio. He reorganizado la cartera de inversiones, he aumentado los ingresos por alquiler de propiedades en un 15% y estoy considerando comprar otra propiedad en Flagstaff. Mi hija me miró como si acabara de anunciar que me uniría al circo. ¿Qué haces, mamá? ¿Segura que entiendes lo que haces? Este tipo de decisiones son muy complejas. Sentí un aleteo familiar de la vieja inseguridad, la voz que susurraba, quizás Sofía tenía razón. Quizás me estaba metiendo en problemas. Pero entonces pensé en el seminario web que acababa de completar, en las decisiones acertadas que había tomado con la administración de propiedades, en la creciente confianza que sentía cada vez que revisaba nuestros estados de cuenta mensuales. Sofía, te quiero profundamente y agradezco que quieras ayudarme, dije con voz tranquila pero firme. Pero pasé 23 años oyendo que me decían que no entendía cosas complejas. Tu padre se equivocaba en eso. Y con todo respeto, tú también. Sofía abrió la boca ligeramente, como si me viera con claridad por primera vez en años. No soy la viuda indefensa que viniste a rescatar, continué. Soy una mujer inteligente a la que por fin se le ha permitido usar su inteligencia. No necesito que me cuides. Necesito que respetes que soy capaz de cuidarme sola. 6 meses después de abrir ese cajón prohibido, me siento en la misma habitación donde comenzó mi transformación. Pero todo ha cambiado, incluso yo. El escritorio de caoba sigue en su sitio junto a la ventana, pero ahora todos sus cajones están abiertos, organizados con mis propios documentos financieros, análisis de inversiones y planes para el futuro que estoy construyendo bajo mis propios términos. Esta mañana, en lugar de que Marcus me trajera café en esa delicada taza de porcelana, me preparé mi propio café en una resistente taza de cerámica que compré en una clase de cerámica a la que me inscribí el mes pasado.
La luz de la mañana se filtra a raudales sobre el escritorio donde he extendido la documentación de mi última inversión, un pequeño edificio de apartamentos en Tempe que compré tras semanas de cuidadoso análisis y negociación. El dinero del seguro de vida que Marcus me dejó está en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, generando intereses mientras decido cómo honrar su pedido final, no porque ya necesite su permiso, sino porque he decidido transformar su culpa en mi empoderamiento. El mes que viene empiezo el posgrado, cursando la maestría en Administración Educativa que Marcus me convenció de que no podíamos permitirnos hace 23 años. El pago de la matrícula que hice la semana pasada fue el cheque más satisfactorio que he firmado en mi vida. Sofía me llamó ayer para contarme sobre un seminario de planificación financiera que organiza su empresa. Pensé que te podría interesar, mamá, dijo, con un nuevo tono de respeto al que todavía me estoy acostumbrando. Se supone que el ponente es muy bueno explicando estrategias de inversión. Suena genial, respondí, agregándolo ya a mi calendario. Siempre me interesa aprender nuevos enfoques. Carmen me visita 2 veces al mes, no para ver cómo me va, sino para enterarse de mis últimas inversiones y aventuras. El fin de semana pasado, me escuchó con asombro mientras le contaba mis primeras vacaciones en solitario a Nueva York, donde asistí a una conferencia sobre inversión inmobiliaria y visité museos que, según Marcus, siempre estaban demasiado llenos y eran demasiado caros. Elena, dijo, sacudiendo la cabeza con asombro, te has convertido en alguien a quien apenas reconozco, pero de alguna manera te pareces más a ti misma que en décadas. Tiene razón. La mujer que soy ahora me resulta completamente nueva y profundamente familiar, como si recordara a alguien que solía ser antes de aprender a empequeñecerme para encajar en la visión de Marcus de nuestra vida juntos. Las propiedades de alquiler prosperan bajo mi gestión. He aumentado los alquileres adecuadamente, he mejorado la selección de inquilinos e incluso he gestionado un desalojo complicado con la ayuda de un abogado que investigué y contraté personalmente. La empresa de administración de propiedades que Marcus contrató me comentó el mes pasado que nuestra cartera es una de sus inversiones mejor gestionadas. La doctora Patricia Wells, la terapeuta con la que empecé a ver en agosto, me ayudó a comprender algo profundo sobre el perdón. No tienes que perdonar a Marcus por mentirte durante 23 años, me dijo durante una de nuestras sesiones, pero podrías considerar perdonarte a ti misma por creerle. Ese perdón ha sido la parte más difícil de este camino, no perdonar a Marcus por su engaño, sino perdonarme a mí misma por aceptarlo tan completamente. Durante 23 años, permití que alguien más definiera mis capacidades, que determinara que era lo suficientemente inteligente como para comprender, que decidiera qué información podía manejar. Pero ya no vivo a la sombra del miedo ajeno. Esta noche, me dormiré en la misma cama donde antes me desvelaba, preocupado por finanzas que no me permitían entender. Pero ahora duermo en paz, rodeado de libros de inversión en lugar de ignorancia, confiado en mi capacidad para construir el futuro que elija. Ese cajón cerrado no solo me ocultaba dinero. Me ocultaba a mí misma. Pero algunos secretos, una vez revelados, se convierten en la llave de la libertad. Puede que Marcus haya controlado nuestro matrimonio, pero yo controlo lo que viene después. Y lo que viene después depende completamente de mí. La jaula más peligrosa es aquella en la que no te das cuenta de que estás. Pero una vez que encuentras la llave, descubres que la puerta nunca estuvo realmente cerrada. Solo necesitabas el coraje para girar la manija.